Washington, marzo de 2025. Una sala de subastas en el condado de Benton. Tres representantes sentados en extremos opuestos de la habitación. Un hombre trajeado de Cascade Investment, la firma de Bill Gates. Un abogado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y un gestor sin identificar de un fondo soberano de Oriente Medio. Sobre la mesa, 8.800 acres de tierra en Horsehaven Hills. El precio inicial, $80 millones. El precio final, 131,44 millones, $16.000 por acre. 4 veces el precio medio nacional de tierra agrícola en Estados Unidos. Lo que estás viendo no es una película. Es cómo los ultrarricos blindan su dinero mientras la mayoría sigue mirando el precio del Bitcoin. Parte 1. De oro y Bitcoin. A comida real. El cambio secreto de la élite. Durante los últimos 5 años, mientras los medios financieros obsesionaban con que el oro alcanzara los $2.700 la onza, con que Bitcoin rozara los 100.000, con que los fondos indexados batieran récords, con que el mercado inmobiliario se disparara en las principales ciudades, algo mucho más silencioso, mucho más estratégico, estaba ocurriendo fuera del radar público. Los multimillonarios, los fondos soberanos, las instituciones religiosas con patrimonios de cientos de miles de millones, estaban rotando capital masivamente hacia 3 clases de activos que la inmensa mayoría de inversores ni siquiera conoce. Activos tan esenciales que cuando el sistema que sostiene las economías desarrolladas finalmente se fractura, no si se fractura, sino cuándo. Estos activos no solo mantendrán su valor, lo multiplicarán. Durante los últimos 5 años, mientras los medios financieros obsesionaban con oro, Bitcoin y fondos indexados, algo mucho más silencioso estaba ocurriendo fuera del radar público. Los multimillonarios, los fondos soberanos, las instituciones religiosas estaban rotando capital masivamente hacia 3 clases de activos que la inmensa mayoría ni siquiera conoce. Activos tan esenciales que cuando el sistema financiero se fracture, no si se fractura, sino cuándo, no solo mantendrán su valor, lo multiplicarán. La narrativa pública es siempre la misma. Oro, Bitcoin, bolsa, inmuebles. Y es cierto, los ricos compran eso. Pero lo que los medios no cuentan es que cuando compran eso, ya llevan años posicionados en lo que viene después. Porque la élite no juega a la diversificación clásica, juega a la supervivencia estructural. En los 70, cuando el dólar abandona el patrón oro, ¿qué hacen los Rockefeller, los Rothschild? Compran tierras agrícolas en el Medio Oeste, en la Pampa Argentina, en las llanuras ucranianas. Compran lo que produce calorías, no papeles que prometen calorías. En 2008, cuando Lehman Brothers colapsa, los fondos soberanos compran infraestructuras portuarias, redes eléctricas, sistemas de agua, lo que no se puede reimprimir. Y ahora, en 2025, en medio de guerras comerciales y una deuda estadounidense de 36 billones, la élite está haciendo exactamente lo mismo. Solo que esta vez, el foco está en 3 activos que suenan aburridos, que no generan titulares, pero que son palancas de control sobre lo único que importa cuando todo falla: comida, agua y transferencia de riesgo de desastre. El primer activo es Farmland Premium. Tierra cultivable con 3 características: suelo de fertilidad excepcional, acceso garantizado a agua y condiciones climáticas que permiten múltiples cosechas anuales. Bill Gates posee 275.000 acres de este tipo de tierra en Estados Unidos. Es el mayor propietario privado de farmland del país. Cada acre cumple esas 3 condiciones. Es ingeniería de supervivencia. El segundo activo son los derechos de agua. No el agua física, el derecho legal a extraerla, usarla y venderla. En el oeste estadounidense, los derechos de agua se separaron de la propiedad hace más de un siglo. Esos derechos, asignados en el siglo XIX bajo apropiación previa, ahora valen más que la tierra misma. T. Boone Pickens compró derechos sobre el acuífero Ogallala, no para cultivar, sino para revender agua. Vendió una fracción por 103 millones. El resto se valora en más de 500 millones. Water Asset Management compra tierras en Colorado no por el suelo, sino por los derechos senior de agua. Tierra valorada en 50 millones. Derechos de agua, 300 millones. El tercer activo son los bonos catastróficos, instrumentos que transfieren el riesgo de huracanes, terremotos, inundaciones a inversores privados. Si el desastre no ocurre, cobras un cupón de 5 a 10 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro. Si ocurre, pierdes el principal. Pero en 2024, los Cat Bonds rindieron 17,4%. En 2023,
19,8%, cuando el mercado estadounidense cayó un 15% en 2025. Los cat bonds subieron un 1%, completamente descorrelacionados del ciclo económico. ¿Por qué estos tres? Porque son necesidades humanas primarias. No entran en recesión. No dependen de que el dólar mantenga su valor. Son activos de supervivencia. Y los 4 pilares que los sostienen son inamovibles. Primero, escasez estructural. No puedes crear más tierra fértil con agua garantizada. Esa tierra se formó a lo largo de milenios. Los acuíferos profundos tardaron decenas de miles de años en llenarse. Los derechos de agua senior se asignaron en el siglo XIX. No se emiten nuevos. Los riesgos catastróficos están fijados por la geografía y el clima. Segundo, esencialidad absoluta. 8.000 millones de personas necesitan comer todos los días. Las ciudades necesitan agua potable todos los días. Las aseguradoras necesitan transferir riesgo de desastre todos los años. No hay sustituto. No hay alternativa tecnológica que elimine estas necesidades. Puedes vivir sin smartphone. No puedes vivir sin agua ni sin comida. Tercero, resistencia a la inflación y a la devaluación monetaria. Cuando los bancos centrales imprimen dinero para financiar déficits insostenibles, los precios de los alimentos suben porque la tierra que los produce no se multiplica. Cuando el dólar pierde poder adquisitivo, el valor real de controlar agua sube. Los cat bonds pagan cupones flotantes ajustados a inflación. Estos activos no solo sobreviven a la inflación, se benefician de ella. Y cuarto, descorrelación radical del sistema financiero. Diversificación no es tener acciones y bonos. Acciones y bonos están ambos correlacionados con la economía. Cuando la economía colapsa, ambos caen. Lo vimos en 2022. La diversificación real es tener activos cuyo valor no depende de que los mercados funcionen. La tierra fértil con agua produjo cosechas durante la Gran Depresión, cuando los bancos quebraban y las bolsas caían un 90%. Los derechos de agua mantuvieron su valor durante 2008. Los cat bonds subieron en 2025, cuando los mercados se desplomaban. ¿Por qué un agricultor sigue necesitando regar aunque Wall Street esté cerrado? Déjame hacerte una pregunta. Si mañana el dólar, el euro, el yen pierden la mitad de su poder adquisitivo, ¿qué parte de tu patrimonio sigue teniendo valor? Si tu cartera es 60% acciones, 40% bonos, la respuesta es muy poco. Pero si posees aunque sea una fracción de tierra que produce trigo, de derechos que controlan agua, de instrumentos que transfieren riesgo de desastre, tu patrimonio no solo se mantiene, aumenta. Porque en un mundo donde las monedas fallan, la gente no deja de comer, no deja de beber, y los huracanes no dejan de golpear las costas. Eso es lo que entienden los multimillonarios. No están posicionándose para los próximos 5 años de bull market. Están posicionándose para el día en que el sistema monetario que conocemos deje de funcionar. Y ese día, históricamente, siempre llega. Llegó en Roma cuando el denario se devaluó. Llegó en la Edad Media cuando las monarquías quebraron. Llegó en Weimar. Llegó en los 70 cuando Nixon cerró la ventana del oro. Y llegará de nuevo. La única pregunta es, ¿estarás posicionado cuando llegue? Ahora que entiendes la lógica, déjame mostrarte el mapa. Voy a enseñarte exactamente dónde, cómo y por qué Bill Gates se ha convertido en el mayor terrateniente agrícola privado de Estados Unidos. Voy a mostrarte cómo fondos de Wall Street están comprando legalmente el derecho a controlar ríos enteros. Y voy a explicarte por qué hay gestores de fondos en Nueva York celebrando cada año que un huracán no toca tierra en Florida. Si esto te ha hecho mirar tu cartera de forma distinta, no te quedes en la teoría. En la parte 2 te voy a enseñar nombres, mapas y cifras concretas de cómo la élite está comprando comida y agua mientras tú sigues mirando el gráfico del Bitcoin. Suscríbete a Finark y sigue con el mapa antes de que estos activos dejen de ser invisibles. Parte 2. Mapa de la hambruna. Cómo la élite compra comida y agua antes de la crisis. Empecemos por la tierra. Durante la Gran Depresión de 1929, cuando los bancos quebraban, cuando las fábricas cerraban, cuando millones perdían sus empleos, hubo un activo que no solo mantuvo su valor, sino que se volvió más valioso: la tierra agrícola fértil. En 2008, cuando Lehman Brothers colapsó, el índice de tierra agrícola en Estados Unidos cayó apenas un 3%, mientras la bolsa caía un 50%. En 2020, durante la pandemia, el valor de farmland en Estados Unidos subió un 7%. La tierra no entra en recesión. La tierra no quiebra. Y Bill Gates lo sabe. En 2013, su firma de inversión, Cascade Investment, comenzó a comprar tierra agrícola en Estados Unidos. No fue una compra puntual, fue una campaña sistemática, sostenida, extremadamente selectiva,
que se ha extendido durante más de una década. Y en 2025 el resultado es claro. Bill Gates posee aproximadamente 275.000 acres de farmland distribuidos en 19 estados. Es más grande que la ciudad de Los Ángeles. Un solo hombre, a través de estructuras corporativas diseñadas para ocultar la propiedad real, controla más tierra agrícola privada que cualquier otro individuo en Estados Unidos. Pero Gates no compra cualquier tierra. Si analizas cada transacción, emerge un patrón tan claro que casi parece un manual de supervivencia climática. Cada compra cumple 3 criterios no negociables: calidad de suelo excepcional, acceso garantizado a agua y condiciones climáticas que permiten múltiples ciclos de cultivo al año. Gates no está comprando tierra para cultivar hoy, está comprando la capacidad de controlar la producción de alimentos cuando el cambio climático reduzca drásticamente la tierra cultivable en el resto del mundo. La mayor concentración de tierra de Gates está en Luisiana, 69.071 acres repartidos en el delta del Mississippi. Esa región tiene el suelo más rico de Norteamérica, depositado durante milenios por las inundaciones del río. Este no es un suelo que puedas crear con fertilizantes, es el resultado de 10.000 años de geología. Además, esa tierra tiene acceso casi ilimitado a agua, el propio río Mississippi, acuíferos subterráneos masivos y una red de canales de riego. Y el clima permite 2 ciclos completos de cosecha al año. Mientras un agricultor en Dakota del Norte consigue una cosecha anual de trigo, uno en el delta del Mississippi puede producir 2 ciclos de maíz, soja o arroz. En un mundo con 9.000 millones de personas en 2040, esa diferencia es la línea entre abundancia y hambruna. La segunda mayor concentración está en Arkansas, 47.927 acres. Arkansas es el mayor productor de arroz de Estados Unidos. El arroz es un cultivo intensivo en agua. Requiere inundación controlada durante meses. Pero Arkansas tiene acceso directo al río Arkansas y se asienta sobre acuíferos profundos. Gates compró específicamente en las regiones donde el agua está garantizada durante las próximas décadas. Y el arroz no es solo un cultivo. Es una de las 3 fuentes de calorías que alimentan a más de la mitad de la humanidad. Controlar la capacidad de producir arroz es controlar una palanca alimentaria global. La tercera concentración está en Nebraska, tierra directamente sobre el acuífero Ogallala, el más grande de Norteamérica. Pero hay un problema masivo: se está agotando. En Texas y Kansas, el nivel del acuífero ha caído más de 50 metros en algunas zonas. Las proyecciones indican que en 30 años, grandes extensiones estarán secas. Pero no todas las zonas del Ogallala son iguales. En Nebraska, donde Gates compró, el acuífero es más profundo y las tasas de recarga son más altas. Esa tierra tendrá agua garantizada cuando el resto del acuífero se haya secado. En Washington, Gates posee 16.097 acres, la mayoría en la cuenca del río Columbia. El Columbia es el 4º río más caudaloso de Norteamérica. Nunca se seca. La tierra es perfecta para trigo, patatas y frutas de alto valor. Y crucialmente, tiene infraestructura de exportación directa a Asia a través de los puertos de la costa oeste. En Florida, Gates posee 14.828 acres dedicados a cítricos, vegetales y ganado. Florida tiene la ventaja de una temporada de cultivo de 12 meses. Puedes cosechar todo el año. ¿Ves el patrón? Cada compra responde a la misma lógica. Suelo de calidad irreplicable, agua garantizada a largo plazo, clima que maximiza la producción. Gates no está jugando al mercado inmobiliario. Está construyendo un imperio agrícola diseñado para ser invulnerable a los shocks climáticos, hídricos y geopolíticos de los próximos 50 años. Y lo más revelador es que Gates sigue comprando. En junio de 2025, Cascade Investment adquirió 8.800 acres adicionales en el condado de Benton, Washington, por $131,44 millones. Eso es $16.000 por acre. El precio medio de farmland en Estados Unidos ronda los $3.500 por acre. Gates pagó más de 4 veces el precio nacional. ¿Por qué? Porque esa tierra tiene sistemas de riego por pivote ya instalados, tiene acceso directo a acuíferos profundos, y la compra incluía derechos minerales y derechos de agua. Esos derechos de agua por sí solos podrían valer más que la tierra, lo cual nos lleva al segundo activo, el agua. El agua es el nuevo petróleo, pero con una diferencia fundamental: el petróleo tiene sustitutos, el agua no. Y a diferencia del petróleo, el agua es un recurso fijo geográficamente. Si controlas el agua en una región, controlas esa región. En el oeste de Estados Unidos, donde el agua es estructuralmente escasa, existe un sistema legal que la mayoría no entiende. Los derechos de agua están separados de la propiedad de la tierra.
Puedes ser dueño de 1000 acres de tierra, pero no tener derecho legal a usar ni una gota del agua que corre por debajo. Esos derechos se asignaron en el siglo XIX bajo un sistema llamado apropiación previa. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Los primeros colonos que reclamaron agua, generalmente rancheros y agricultores en los años 1800, obtuvieron derechos senior. Los que llegaron después obtuvieron derechos junior. Y en tiempos de escasez, los derechos senior reciben el 100% de su asignación primero. Los derechos junior reciben lo que queda, que frecuentemente es nada. Aquí está la clave. Esos derechos pueden comprarse, venderse y transferirse independientemente de la tierra. Si posees derechos senior en una cuenca donde el agua se está volviendo escasa, posees un activo que aumenta de valor exponencialmente. Y los multimillonarios lo descubrieron hace décadas. El caso más emblemático es T. Boone Pickens, el legendario inversor petrolero de Texas. En la década de 1990, Pickens comenzó a comprar tierra en el Texas Panhandle, no por el suelo, sino por lo que había debajo, agua del acuífero Ogallala. Pickens ensambló derechos para extraer 250.000 acres-pie de agua al año, aproximadamente 80.000 millones de galones, suficiente para abastecer a una ciudad de 1 millón de habitantes durante un año. En 2011, vendió una parte de esos derechos a 11 ciudades texanas por $103 millones. No vendió tierra, no vendió agua física, vendió el derecho legal a bombear agua. Y aún conserva la mayoría de sus derechos, valorados en más de 500 millones. Pickens convirtió un acuífero subterráneo en un activo financiero de $500 millones. Pero Pickens no está solo. Ahora hay toda una industria de fondos de Wall Street dedicados a comprar derechos de agua. Water Asset Management, un fondo con sede en Nueva York, ha comprado sistemáticamente más de 2.500 acres de farmland a lo largo del río Colorado. La tierra misma vale aproximadamente $50 millones. Los derechos senior de agua adjuntos están valorados en más de 300 millones. El presidente del fondo declaró explícitamente que su estrategia es beneficiarse de la escasez de agua. Compran tierra con derechos senior, optimizan el uso agrícola para consumir menos agua y luego venden el excedente de agua a ciudades y desarrolladores desesperados. Es arbitraje de agua y es completamente legal. En California, el caso más extremo es el de la familia Resnick. Stewart y Linda Resnick poseen The Wonderful Company, pistachos, jugo de granada, mandarinas Halos, pero ese no es su negocio real. Su negocio real es el agua. En la década de 1990, los Resnick comenzaron a comprar decenas de miles de acres de farmland en el Valle Central de California. Con la tierra vinieron derechos de agua, pero no se detuvieron ahí. En 1994, California celebró reuniones sobre gestión del agua. Los Resnick estuvieron presentes. La mayoría de las ciudades no prestaron atención. Esas reuniones resultaron en nuevas regulaciones que permitieron a entidades privadas controlar bancos de agua, instalaciones construidas por el Estado con dinero de los contribuyentes que almacenan agua durante años húmedos y la liberan durante sequías. Los Resnick adquirieron el control del Kern Water Bank, la mayor instalación de almacenamiento de agua de California. Capacidad: 1.500.000 acres-pie, aproximadamente 490 millones de galones. Durante sequías, que ahora son frecuentes, los Resnick venden agua del banco a otros agricultores y a ciudades con márgenes masivos. Han generado miles de millones de dólares no produciendo nada, sino controlando el acceso a agua almacenada en infraestructura pública. Es la privatización perfecta: socializar la inversión, privatizar las ganancias, y no son los únicos. En 2021, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días compró entre 20.000 y 25.000 acres de farmland en el este de Washington por más de $200 millones. Superaron la oferta de la firma de Bill Gates en una subasta. ¿Por qué una institución religiosa gastaría 200 millones en tierra agrícola? Derechos de agua. Esa tierra viene con derechos senior sobre el sistema del río Columbia. Agua garantizada para siempre. La Iglesia ahora es uno de los mayores propietarios de tierra agrícola del oeste estadounidense, y no es por los cultivos, y la acumulación se está volviendo más agresiva. En 2021, una empresa respaldada por Wall Street llamada Crown Columbia Water Resources presentó una solicitud al estado de Washington para adquirir derechos privados de agua en toda la cuenca del Columbia. Su plan era comprar derechos a agricultores, depositarlos con el estado y luego arrendar o vender esa agua a ciudades y desarrolladores. Habría sido la mayor adquisición privada de derechos de agua en la historia estadounidense.
Tras la indignación pública, la solicitud fue suspendida. Pero la empresa no desapareció. Sigue operando. Sigue comprando derechos de agua silenciosamente a través de transacciones más pequeñas que no requieren aprobación estatal. El mensaje es claro. Los derechos de agua en el oeste americano están siendo consolidados en las manos de multimillonarios y fondos de inversión que entienden que la escasez hídrica es inevitable. El cambio climático está reduciendo el manto de nieve en las rocosas. El flujo del río Colorado ha caído un 20% en el último siglo. El acuífero Ogallala se bombea más rápido de lo que se recarga. Cada proyección muestra que el suministro de agua disminuirá mientras la demanda aumenta. Quien controle los derechos de agua en 2030 será más rico que quien posea petróleo, porque puedes vivir sin petróleo, no puedes vivir sin agua. ¿Qué significa esto para ti? Significa que los precios de los alimentos van a subir estructuralmente, porque la tierra que los produce está en menos manos, y esas manos pueden fijar precios. Significa que las tarifas de agua van a aumentar drásticamente en las próximas décadas, porque el acceso legal al agua está siendo privatizado por fondos que no responden a votantes, sino a accionistas. Y significa que las tensiones políticas y sociales alrededor de ríos, presas y acuíferos van a intensificarse. Pero hay un tercer activo, y este es quizá el más oscuro, el más técnico, el más difícil de entender, pero también es el más revelador de cómo piensa realmente la élite. Porque no se trata solo de controlar comida y agua, se trata de monetizar el propio colapso, de convertir huracanes, terremotos, inundaciones y pandemias en una fuente de ingresos predecible. Parte 3. Cómo monetizar el desastre, bonos catastróficos y cómo puedes posicionarte. Imagina que eres una compañía aseguradora en Florida. Aseguras 500.000 propiedades contra daños por huracanes. Cada año cobras primas. La mayoría de los años no pasa nada, ganas dinero. Pero sabes que, estadísticamente, cada 5 o 10 años va a golpear un huracán categoría 4 o 5 que causará daños por decenas de miles de millones de dólares. Si eso pasa, las reclamaciones superarán tus reservas. Quebrarás. Tradicionalmente comprarías reaseguro. Pagas a otra compañía para que asuma parte del riesgo. Pero el reaseguro es caro y tiene capacidad limitada. Así que haces algo distinto. Emites un bono catastrófico. Así funciona. Creas una entidad de propósito especial, básicamente una empresa fantasma. Esa entidad emite bonos por 500 millones de dólares. Inversores privados, fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos soberanos, compran esos bonos. Los 500 millones se depositan en una cuenta de garantía, generalmente invertidos en bonos del Tesoro estadounidense. Tú, la aseguradora, pagas a los inversores una prima anual, digamos un 9%. Si ese año no hay huracán, o si el huracán causa menos de 10.000 millones en daños asegurados, los inversores recuperan su principal más la prima del 9%. Pero si un huracán golpea Florida y causa más de 10.000 millones en pérdidas aseguradas, el bono se activa. Los 500 millones se transfieren a ti para cubrir reclamaciones. Los inversores pierden todo su principal. Suena insano, ¿verdad? ¿Quién invertiría en bonos que pueden ser aniquilados por un huracán? Multimillonarios, fondos de pensiones, fondos soberanos, porque los rendimientos son extraordinarios y el riesgo está completamente descorrelacionado de todo lo demás. Veamos los números. En 2024, el retorno promedio de los bonos catastróficos fue del 17,4%. 17,4%. Compara eso con el S&P 500, que rindió aproximadamente un 7% en 2024. Compáralo con bonos corporativos de grado de inversión, que rindieron tal vez un 5%. Los cat bonds casi triplicaron el retorno de las acciones. En 2023, los cat bonds rindieron un 19,8%. Y aquí está la clave. Durante el desplome del mercado de 2025, cuando las políticas arancelarias de Trump causaron que el S&P 500 cayera un 15%, los cat bonds subieron un 1%. Mientras las acciones colapsaban, mientras el sector inmobiliario caía, mientras incluso el oro caía brevemente, los cat bonds se mantuvieron estables y continuaron pagando altos rendimientos. ¿Por qué? Porque los aranceles no causan huracanes. Las guerras comerciales no provocan terremotos. Las caídas del mercado de valores no generan inundaciones. Los cat bonds están completamente descorrelacionados de los ciclos económicos. Esto es lo que entienden los multimillonarios. La verdadera diversificación no es poseer acciones y bonos. Acciones y bonos están ambos correlacionados con la economía. Cuando la economía colapsa, ambos caen. Lo vimos en 2022.
Acciones abajo, bonos abajo. Una cartera 60-40 clásica fue destruida. Pero los cat bonds subieron un 5% ese año. La verdadera diversificación es poseer activos cuyo rendimiento es independiente de los ciclos económicos. Y los bonos catastróficos son la expresión más pura de eso. El mercado de cat bonds ha crecido explosivamente. En noviembre de 2025, el mercado total pendiente de cat bonds supera los 50.000 millones de dólares. Eso es un aumento del 50% desde los 33.000 millones en 2020. Y la emisión se está acelerando. En los 12 meses desde agosto de 2024 hasta julio de 2025, las aseguradoras emitieron 23.000 millones en nuevos cat bonds. Es el año de mayor emisión de la historia. ¿Por qué la explosión? 3 razones. Primera, el cambio climático está aumentando la frecuencia y severidad de los desastres. Las aseguradoras enfrentan más reclamaciones. El reaseguro tradicional no puede manejar el volumen, así que recurren a los mercados de capitales. Segunda, las primas de seguros están subiendo. Cuando las primas suben, los cupones de cat bonds suben. Rendimientos más altos atraen más inversores. Tercera, los inversores se han dado cuenta de que los cat bonds ofrecen diversificación genuina. En 2022, acciones y bonos cayeron simultáneamente. Pero los cat bonds subieron. Ahora se consideran esenciales para la construcción de carteras. Entonces, ¿quién los está comprando? Fondos dedicados a valores vinculados a seguros, como Fermat Capital Management, Plenum Investments y Stone Ridge Asset Management. Fondos de pensiones. El sistema de jubilación de empleados públicos de California, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo, asigna a cat bonds. También lo hacen fondos de pensiones canadienses, europeos y fondos soberanos de Oriente Medio. Fondos de cobertura multiestrategia, que normalmente invierten en acciones y bonos, ahora están asignando del 5 al 10% de activos a cat bonds. Gestores de activos como PIMCO, Amundi y BlackRock ofrecen exposición a cat bonds. Incluso las propias reaseguradoras invierten en cat bonds. Es un mercado masivo y sofisticado del que la mayoría de los inversores minoristas nunca ha oído hablar. Y los rendimientos son convincentes. Durante el periodo de 1997 a 2025, los cat bonds han generado rendimientos que exceden sus pérdidas esperadas en un promedio de 4 puntos porcentuales por año. Eso significa que el cat bond promedio te paga un 4% por encima de lo justificado por el riesgo real. ¿Por qué? Porque los inversores exigen una prima por asumir un riesgo desconocido y porque el mercado todavía es relativamente ineficiente. Déjame darte un ejemplo específico. En 2011, un cat bond llamado Mariah Re fue emitido por American Family Mutual Insurance Company. El bono cubría tormentas severas y tornados en Estados Unidos. Pagaba a los inversores un 6,25% anual. Si las pérdidas de la industria por tornados excedían los 825 millones de dólares en un solo año, el bono se activaría y los inversores perderían sus 100 millones en principal. Los inversores hicieron los cálculos. Históricamente, las pérdidas por tornados excedían esa cantidad una vez cada 10 o 15 años, así que recibían un 6,25% anual por asumir un riesgo que podría materializarse una vez por década. Buenas probabilidades. Excepto que 2011 fue la temporada de tornados más mortífera en la historia de Estados Unidos. Más de 550 personas murieron. Daños por 21.000 millones de dólares. Las pérdidas de la industria alcanzaron los 954 millones. El bono se activó. Los inversores perdieron los 100 millones completos. Ese es el riesgo. Pero aquí está la cuestión. Incluso contabilizando esa pérdida, los inversores que mantuvieron una cartera diversificada de cat bonds durante el periodo 2010 a 2020 aún obtuvieron un retorno promedio del 11% anual, porque la mayoría de los bonos no se activaron. Los pocos que sí lo hicieron fueron más que compensados por los altos rendimientos de los bonos que no lo hicieron. Es un juego puro de probabilidades. Si mantienes una cartera diversificada de cat bonds, ocasionalmente perderás dinero cuando los desastres activen bonos. Pero con el tiempo, los altos rendimientos compensan con creces las pérdidas. Y los retornos están descorrelacionados de acciones, bonos y bienes raíces. Por eso los fondos de pensiones y multimillonarios están entrando en masa. Pero hay algo más que está sucediendo ahora, en 2025, que es especialmente notable. El mercado de cat bonds está experimentando un cambio estructural. Históricamente, alrededor del 75% de los cat bonds cubrían el riesgo de huracanes en Estados Unidos, Florida, Texas, Costa del Golfo. Pero en 2025, la emisión se está diversificando.
Ahora vemos cat bonds que cubren riesgo de terremoto en Japón y California, riesgo de incendios forestales en California y Australia, riesgo de inundaciones en Europa, incluso riesgo de mortalidad por pandemias. Y los tipos de emisores se están expandiendo. Solía ser casi exclusivamente compañías reaseguradoras emitiendo cat bonds. Ahora las compañías de seguros primarias están emitiendo directamente. En 2025, el 58% de los cat bonds fueron emitidos por aseguradoras primarias, frente al 48% hace 2 años. Esto significa que compañías como Allstate, State Farm y Farmers Insurance están evitando el reaseguro tradicional y yendo directamente a los mercados de capitales. ¿Por qué importa esto? Porque significa que los cat bonds se están convirtiendo en infraestructura mainstream para la industria de seguros. Ya no son nicho, son críticos para cómo funciona todo el sistema de seguros. Y eso los hace menos riesgosos para los inversores. El mercado es más profundo, más líquido y más diversificado. Exactamente cuando el dinero inteligente inunda. El mercado de bonos catastróficos en 2025 está donde estaba el mercado de valores respaldados por hipotecas en el año 2000. Temprano, especializado, altos retornos. Aún no comprendido por inversores mainstream, pero creciendo rápidamente. Los multimillonarios se están posicionando ahora, antes de que los inversores minoristas lo descubran y antes de que los rendimientos se compriman. Ahora déjame mostrarte el patrón. ¿Por qué estos 3 activos? Farmland con acceso a agua, derechos de agua y bonos catastróficos. ¿Cuál es el hilo conductor? Son escasos, esenciales, a prueba de inflación y resistentes a desastres. Escasez estructural. No puedes crear más tierra fértil con acceso garantizado a agua. Los acuíferos profundos tardaron decenas de miles de años en llenarse. No hay impresora para el suelo ni para el agua subterránea. Los derechos de agua senior se asignaron en el siglo XIX. No se emiten nuevos, y los riesgos catastróficos están fijados por la geografía y el clima. Esencialidad absoluta. 8.000 millones de personas necesitan comer todos los días. Las ciudades necesitan agua potable todos los días. Las aseguradoras necesitan transferir riesgo de desastre todos los años. No hay sustituto. No hay alternativa tecnológica que elimine estas necesidades. Resistencia a la inflación. Cuando los bancos centrales imprimen dinero, los precios de los alimentos suben porque la tierra que los produce no se multiplica. Cuando el dólar pierde poder adquisitivo, el valor real de controlar agua sube. Los cat bonds pagan cupones flotantes ajustados a inflación. Resistencia a desastres. Farmland sobrevive colapsos económicos. Sobrevivió a la Gran Depresión. Sobrevivió a 2008. Sobrevivirá a la próxima crisis. Los derechos de agua sobreviven a todo. Los cat bonds están literalmente diseñados para sobrevivir a desastres. Cuando las acciones colapsan, cuando los bonos entran en default, cuando las monedas fallan, estos 3 activos siguen produciendo valor. Los multimillonarios no están acumulando estos activos para obtener retornos del 5% anual. Los están acumulando como preservación de riqueza para los próximos 50 años. Se están posicionando para un mundo donde las monedas son inestables, la comida es escasa, el agua es cara y los activos financieros tradicionales son volátiles. Estos no son juegos para hacerse rico rápido, son coberturas a nivel civilizacional. Entonces, ¿cómo obtienes exposición a estos activos sin ser multimillonario? No puedes comprar 69.000 acres en Luisiana. No puedes superar la oferta de Bill Gates. Probablemente no puedas negociar con rancheros tejanos por derechos de agua. Y ciertamente no puedes invertir $10 millones como mínimo en un fondo de cat bonds. Pero puedes obtener exposición. Para Farmland, el acceso más fácil son los REITs agrícolas, fideicomisos de inversión inmobiliaria que poseen Farmland y pagan dividendos. Farmland Partners, símbolo bursátil FPI, posee 177.400 acres en 300 granjas. Paga un dividendo trimestral. Puedes comprar acciones por alrededor de $11 cada una. Gladstone Land Corporation, símbolo LAND, posee 168 granjas en 112.000 acres. Paga dividendos mensuales, alrededor de $15 por acción. Estos no son sustitutos perfectos de poseer Farmland directamente. No obtienes los mismos beneficios fiscales, no controlas derechos de agua, pero obtienes exposición a los valores de Farmland y a ingresos agrícolas, y puedes entrar con $1.000 en lugar de $1 millón. Otra opción es la inversión fraccional en Farmland a través de plataformas como AcreTrader y Farm Together. Estas plataformas agrupan dinero de inversores para comprar granjas individuales. Puedes invertir entre $15.000 y $50.000 en una granja específica. Posees una participación fraccional.
Recibes una parte proporcional de los ingresos de los cultivos. Algunas plataformas incluso te permiten ver exactamente qué granja posees. Para derechos de agua, esto es más difícil porque no hay mercado público. Los derechos se comercian privadamente. Pero hay formas indirectas de obtener exposición. Empresas de servicios públicos de agua, compañías como American Water Works, símbolo AWK, poseen derechos de agua e infraestructura en múltiples estados. Cuando el agua se vuelve escasa, las utilidades que controlan derechos y distribución se benefician. Empresas de infraestructura hídrica, Xylem, símbolo XYQRL, fabrica bombas, sistemas de filtración y tecnología de gestión del agua. ETFs enfocados en agua. El Invesco Water Resources ETF, símbolo PHO, posee una cesta de compañías en infraestructura hídrica, servicios públicos y tecnología. Para bonos catastróficos, ahora hay fondos mutuos y ETFs que brindan acceso. Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund, símbolo SHRIX, invierte en cat bonds y otros valores vinculados a seguros. Inversión mínima de $1.000. Pioneer Cat Bond Fund, símbolo CBXX, otro fondo mutuo enfocado en cat bonds. Estos fondos te dan exposición a la misma clase de activos a la que acceden fondos de pensiones y fondos de cobertura, pero en un envoltorio de fondo mutuo con liquidez diaria. La desventaja son las comisiones. Estos fondos cobran del 1 al 2% anual, lo que reduce tus retornos. Pero obtienes gestión profesional y diversificación en docenas de cat bonds a los que los inversores individuales no pueden acceder directamente. También está el índice Swiss Re Cat Bond, que varios ETFs rastrean. Esto te da exposición amplia a todo el mercado de cat bonds. Ahora, déjame ser muy claro sobre qué es esto y qué no es. Esto no es asesoramiento financiero. No te estoy diciendo que compres estos activos específicos. Te estoy mostrando qué están acumulando los multimillonarios y por qué. Si eliges seguir o no es tu decisión, basada en tu tolerancia al riesgo, horizonte temporal y situación financiera. Pero entiende lo que está sucediendo. Los ultrarricos están moviendo capital fuera de activos tradicionales y hacia recursos reales, escasos y esenciales. No lo están haciendo porque crean que generará retornos del 20% el próximo año. Lo están haciendo porque creen que el sistema financiero tal como está estructurado actualmente es insostenible. Y cuando se rompa, lo que importa es comida, agua y protección contra desastres. No acciones, no bonos, ni siquiera efectivo. Los activos que producen comida, los derechos que controlan agua, los instrumentos que transfieren riesgo de desastre fuera de tu balance. Esos son los activos que preservan riqueza a través de cambios de régimen. Y los están acumulando ahora, en 2025, antes de que la mayoría se dé cuenta de lo que viene. Bill Gates no se convirtió en el mayor terrateniente agrícola privado de Estados Unidos por accidente. Lo hizo sistemáticamente durante 12 años. T. Boone Pickens no tropezó con derechos de agua valorados en $500 millones. Los compró cuando nadie más entendía su valor. Los fondos de pensiones no asignaron repentinamente miles de millones a bonos catastróficos porque estaban aburridos. Lo hicieron porque sus modelos mostraron que la diversificación tradicional falló en 2022 y necesitaban activos descorrelacionados. El patrón es visible. La tendencia es clara. La pregunta es si lo ves a tiempo para posicionarte. Estos no son los únicos activos que los multimillonarios están acumulando. Hay otros. Elementos de tierras raras, infraestructura de energía nuclear, tecnología agrícola, materias primas estratégicas. Pero farmland con derechos de agua en sí mismos y bonos catastróficos son tres que actualmente están en fase de acumulación máxima y aún son accesibles para no multimillonarios. Si no te llevas nada más de esto, llévate esto. Cuando veas a multimillonarios acumulando sistemáticamente activos aburridos que parecen irrelevantes para el mercado actual, presta atención. No están comprando para hoy. Están comprando para el día en que todo lo demás falle. Y en ese día, la persona que controla comida, agua y transferencia de riesgo será mucho más rica que la persona que posee acciones y bonos denominados en una moneda que ya no funciona. Eso no es pesimismo ni catastrofismo. Es reconocimiento de patrones. Cada moneda de reserva en la historia ha seguido este camino. Y cada vez, los ricos que lo vieron venir movieron su capital hacia activos reales años antes de la transición. Este es ese momento. Si actúas o no es tu elección. Pero ahora lo sabes. Y saber es el primer paso para posicionarse. Déjame hacerte una pregunta final. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio está en cosas reales que seguirían teniendo valor aunque tu moneda no valiera nada? Deja un comentario con qué activo te ha sorprendido más. ¿Farmland, derechos de agua o bonos catastróficos? Y dime qué tema quieres que desarrolle en un vídeo dedicado.
Porque esto es solo la punta del iceberg. Hay todo un mundo de activos de colapso que la élite está acumulando silenciosamente mientras el resto mira pantallas. Nos vemos en el próximo vídeo.